amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este pequeño espacio que tengo el gusto de compartir con todos ustedes cada semana. Yo soy Gaby Benítez, yo soy coach y terapeuta holística y esta noche vamos a hablar sobre un tema que a mí me parece súper interesante y se trata de los empáticos. Y no me refiero a esa cualidad que casi todos tenemos, que pues es em, el aprender a ponernos en los zapatos de los demás, el sentir o entender más o menos los sentimientos ajenos, etcétera, sino que este va un poco más allá. Esta clasificación de personas es un poco o un mucho más exagerada, por decirlo así, que una empatía normal. Entonces, para empezar, ahí les van algunas preguntas que quiero que se contesten ustedes para saber si son o qué tan empáticos son dentro de esta categoría. Ahí les van. Número 1. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres demasiado sensible o demasiado emocional o que eres demasiado tímido o demasiado introvertido? Otra, número 2. ¿Te sientes drenado cuando pasas tiempo con cierto tipo de personas? Número 3. ¿Puedes decir cuando la gente no te está diciendo la verdad? Número 4. ¿Te sientes ansioso o abrumado frecuentemente, sobre todo cuando estás en una multitud o en una reunión de varias personas? Número 5. ¿Absorbes el estrés, emociones o síntomas de otras personas? Número 6. ¿Te enferman las discusiones o los gritos? Número 7. ¿Frecuentemente sientes como si no pertenecieras al lugar a donde estás, al grupo de personas que te rodean? La siguiente. ¿Te drenan las multitudes y necesitas tiempo a solas para reanimarte, para cargarte nuevamente de energía? La siguiente. ¿Tienes sensibilidad o alergia a ciertos químicos o incluso sientes demasiado las texturas de las telas? La siguiente pregunta. ¿Temes que las relaciones íntimas o las que son demasiado cercanas a ti o incluso de pareja te lleguen a sofocar en un momento dado? La última. ¿Te asustas fácilmente? No es la última, hay más. ¿Reaccionas fuertemente a la cafeína, al alcohol o a ciertas medicinas? Otra. ¿Tienes un umbral del dolor bajo? Otra preguntita. ¿Tiendes a aislarte socialmente? No, o sea, que tus ganas normales sean de no estar con tanta gente. O sea, no se trata de ser solo tímido, sino más bien de retraerte un poco, como mirar de lejitos. Otra pregunta. ¿Cargas tus pilas cuando estás en contacto con la naturaleza? Otra pregunta más. ¿Te abruma el multitasking y prefieres hacer una cosa a la vez? Siguiente pregunta. ¿Necesitas mucho para recuperarte después de estar con personas difíciles que discuten mucho o que son muy escandalosas o de plano de estar con vampiros energéticos? La siguiente pregunta. ¿Prefieres interacciones uno a uno o reuniones pequeñas en vez de fiestas grandes o multitudinarias? Si tu respuesta es sí a la mayoría de estas preguntas que te acabo de hacer, pues lo más probable es que sí caigas en esta categoría de personas empáticas. Y bueno, estas personas, como les decía antes, también son conocidas como personas altamente sensibles. Tienen una marcada habilidad para sentir lo que las demás personas sienten e incluso piensan. Son personas que es muy fácil que al llegar a un lugar sientan el ambiente, como que sientan el mood en el que está en general. O sea, hay veces que llegas a un lugar donde aparentemente las personas están tranquilas y tú sientes que acaban de discutir. Esas son las personas empáticas. Podríamos decir que entonces esto es una empatía exacerbada, al grado de que toman el dolor de las otras personas y pues obviamente con sus respectivas consecuencias. Ahorita vamos a ver también una clasificación de todas estas cosas que se absorben y cuáles efectos tienen en la vida. Entonces, estas personas lo primero que hacen es sentir y ya después piensan y razonan. La mayoría de del mundo en general, y sobre todo por el tipo de educación que tenemos, lo primero que hacemos es racionalizar y pensar y ya después sentimos. Estas personas no, es como si tuvieran esos sentimientos y sensaciones a nivel de piel. Por eso son a veces tan sensibles a las texturas, a las fibras con las que
que se visten o a las cosas que comen o que pues, a todas las sensaciones en general. Hay varios tipos de personas empáticas. Una son los empáticos físicos. Estos se sintonizan fácilmente con los síntomas físicos de los demás y también tienden a absorberlos. O también, digo, la parte buena es que se llenan de la energía o la sensación de bienestar de los demás. No es que les chupen esa sensación de alegría, no son como vampiros, sino que se contagian fácilmente de cualquier emoción que los demás tengan. Aquí la desventaja, por ejemplo, cuando tú te dedicas a estas cuestiones de sanación y eres un empático físico, es que hay veces que te están, y esto me ha pasado, hay veces que te están contando en la primera sesión, por ejemplo, que se hace la historia clínica y demás, los dolores que traen y tú empiezas a sentirlos. Cuando eres principiante y no sabes de esto, y no sabes protegerte, y no sabes cómo eliminar o cómo identificar qué cosa es tuya y cuál es de los demás, pues obviamente te llevas un dolor que no sabes ni por qué te dio, y pues sí terminas eliminándolo, pero es tuyo, y la verdad es, no es tuyo y no deberías por qué sufrirlo, ¿no? Hay también empáticos emocionales. Estos captan las emociones y se vuelven una esponja de sentimientos de todo tipo. Muchas veces los niños son así, entonces, o bueno, también en multitudes, por ejemplo, cuando estamos en un lugar y alguien empieza a ponerse histérico, o empieza a gritar, o empieza a llorar de la nada, ¿sí? Muchas veces las demás personas que están alrededor empiezan a ponerse nerviosas nada más de escuchar, no saben ni qué, no les está pasando a ellas nada, pero de estar oyendo esos estímulos empiezan a contagiarse de esos ánimos. Entonces, nuevamente, si estás tú dedicado, aunque no te dediques a estas terapias y a hacer, a este mundo de la sanación en sí, ¿no? Simplemente, cuando tú te sintonizas con las emociones de los demás, puedes acabar muy agotado al final del día. O puedes acabar con una sensación de desesperanza, de tristeza, de enojo incluso. O sea, cualquier cosa que te hayan platicado, que hayas sentido de esa persona, tú la absorbes fácilmente. Entonces, imagínense qué peligro es para tu estabilidad ser una esponjita de este tipo, ¿no? Los niños también absorben mucho de esto. Y bueno, con ellos hay que tener especial cuidado, ¿no? Porque pues ellos también hay veces que ni siquiera saben ni qué onda y de repente decimos, ay, pero qué niño, ¿por qué se enoja? ¿O por qué está así? Bueno, los niños absorben todo del ambiente donde están a todas horas. Incluso en la noche cuando todos están dormidos, ellos siguen absorbiendo información de todas las auras. Entonces, bueno, otro tipo de empáticos son los intuitivos. Estos obviamente tienen mayor intuición, incluso telepatía, reciben mensajes en sueños, son las personas que canalizan. Son esas personas que hay veces que estás platicando de lo más normal y te dicen, oye, ¿no sientes esto? Oye, por ahí te dicen que tal cosa. O sea, son personas que les llegan de repente mensajes y te los dicen, o pueden no decirlos. Hay personas que no han terminado de aceptar estas cualidades, entonces reciben esa información y se las quedan. Cuando han sido reprimidos por decir esto, cuando tienen mucho miedo de sacar esto que reciben, pues empiezan a veces a oír sus vocecitas críticas internas que les dicen, oye, estás loco, ¿cómo estás recibiendo esa información? No, ¿qué te pasa? ¿Cómo les vas a decir esto? Entonces empiezan a reprimirse y a callarse y a guardarse toda esta información que pudiera ser de utilidad. Y nuevamente también hay que aprender a moderar ese flujo de información que nos llega para no volvernos pues, más neuróticos de lo que ya estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene su lado positivo, por supuesto. Ahorita estamos hablando de que pues, absorbes síntomas, absorbes emociones, absorbes todo este tipo, o recibes mensajes y demás, ¿no? Esto puede llevarte, por supuesto, a una situación de caos, de crisis, de dolor, etc. Pero tiene un lado muy padre. Por ejemplo, si tú caes en esta categoría, puedes ser un excelente amigo. Puede ser que seas la persona a la que recurre toda la gente porque eres maravilloso para escuchar. Porque tú eres la típica persona con la que siempre cuentan tus amigos, que siempre va a estar cuando lo necesiten. Puede ser que tú tengas un corazón enorme y seas generosísimo y te pongas, o sea, te pones al tal grado del lado de la otra persona que pues a veces te olvidas de ti y esa es la verdad, ¿no? Muy probablemente seas altamente intuitivo y emocionalmente inteligente, porque pues con la práctica vas aprendiendo a moderar y a
manejar todo este tipo de información que te llega a través de los sentidos, de las emociones o del saber quién sabe cómo, ¿no? Sin embargo, aunque estas características pueden ser súper positivas para tus amigos y por supuesto para tu vida social, hay veces que son contraproducentes, como te decía. Sientes lo que tus amigos sienten. Entonces tú te puedes abrumar por emociones dolorosas como ansiedad, como enojo, si no sabes poner límites adecuadamente. Si no sabes decir no, que es lo más probable porque la naturaleza de una persona empática es ayudar a los demás o como que alivianarles con esa carga de lo que están sintiendo, pues entonces tú te llevas esa parte. Y aquí es donde empiezas a tener tú ciertas repercusiones, ¿no? En un caso extremo, todo este cargar y todo este ayudarles a los demás a llevar sus pesos, simplemente a veces escucharlos. Hay historias muy densas y muy terribles que nos toca escuchar a veces, que llegamos a sentir ansiedad social, cansancio crónico, ataques de pánico, etc. Al parecer, la razón de esto es que en tu cerebro el sistema de neuronas espejo, que son las que te permiten observar las emociones en los demás y ubicarlas en ti mismo, que se especializan en la compasión, son hiperactivas. Entonces por eso sientes tanto, por eso te das cuenta de tanto. Es muy probable que seas una persona súper observadora, que incluso te des cuenta de los pequeños cambios faciales o en la voz que tienen las personas, sobre todo con las que convives cotidianamente. Entonces, esto pues empieza a mermar tu salud cuando no te cuidas. Nuevamente, todo esto puede ser bueno o puede ser malo si no pones límites. Otra vez el tema de los límites, pero bueno. Hay veces que incluso puede ser difícil cuando no tienes esta práctica separar las emociones o los pensamientos que no son tuyos. Hay veces que llega al final del día y dices, ay, estoy súper cansado. ¿Por qué será? Y resulta que estuviste escuchando a tu amiga que tiene 1000 problemas, pero tú no sabes por qué. Entonces hay que aprender a separar qué es tuyo y qué es de los demás y regresarles esa carga, ¿no? Una cosa es que los escuches, ayudes, y otra cosa es que te quedes tú con esa carga de los demás. Ahora, bueno, esta fue la parte neuronal. En cuanto a la energía, pues todos tenemos un campo energético que nos rodea, que es nuestra aura. Es el campo donde, por ejemplo, los reikistas trabajamos, donde las personas que leen registros akáshicos pueden acceder a estos registros, ¿no? Este campo energético puede ir de varias pulgadas a nuestro alrededor, que es aquí donde, si ustedes pueden sentir las auras, es donde llegan a tocar la energía, ¿no? Y bueno, si son personas más evolucionadas energéticamente, si son personas muy armónicas, etcétera, esta aura o este campo energético puede abarcar hasta varios pies a su alrededor, ¿no? Entonces imagínense toda esta información que se guarda en este campo. Si les estoy diciendo que es donde se pueden sanar emociones, donde se pueden leer registros, es en este mismo lugar donde están, digamos, energéticamente guardadas todas las vivencias que hemos tenido a lo largo de muchas vidas, etc. Imagínense para las personas empáticas que interactúen su campo energético con el de otras personas, toda la carga de información que están pudiendo acceder. Y les digo, o sea, puede ser que no sea consciente. Obviamente no todas las personas tienen la capacidad de leer registros akáshicos o no les gusta ni quieren, ¿no? Pero se jalan como que la sensación básica. Entonces, por eso esas sensaciones de desasosiego, de enojo, etcétera, que les mencionaba, después de estar con ciertas personas. Ahora, físicamente, el corazón y el cerebro también generan campos electromagnéticos. Entonces también esta información electromagnética está transmitiendo información sobre los pensamientos y las emociones de cada persona. Entonces nuevamente, si mi corazón está transmitiendo cierta energía y mi cerebro también, y me topo contigo, pues entonces en un momento dado estos campos electromagnéticos se van a entrelazar. Es de esa manera también en la que a veces puedes relacionarte con una persona o bueno, acceder a cierta información sin a veces cruzar palabra. Es la vibra, es lo que sientes. Por ejemplo, si tú vibras en la misma sintonía que otra persona, vas a decir, ay, tiene buena vibra. Cuando tú
energía electromagnética vibra de cierta forma y la de otra persona vibra en una onda mucho más, no mucho más, sino diferente simplemente a la tuya, ahí vas a decir, ay, qué mala vibra. Sea buena, sea mala, es diferente. Entonces, aquí también interviene esa parte de los empáticos, ¿no? También las personas empáticas no solo son sensibles a los campos electromagnéticos de las personas, sino también de la Tierra y el Sol. Entonces imagínense esta personita que va por la vida como un radar prácticamente humano, como una antenita, está recibiendo información de todas las personas, a veces incluso de plantas y animales también. Y aparte también lo influye el corazón electromagnético de la Tierra, las ondas del Sol, también la Luna, ¿por qué no? Etcétera, etcétera. Entonces puede resultar en una carga excesiva de información, de emociones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al cerebro. Los empáticos tienen más sensibilidad a la dopamina. Entonces también esto explica por qué tienden a ser más introvertidos. Con poquito... la dopamina, vamos a recordar que es un neurotransmisor que se relaciona con el placer, con la respuesta al placer. Entonces ellos, como son más sensibles a esta, puede ser que estén más contentos o con poquito. O sea, están felices en su casa tranquilos, en una reunión con poquitas personas, leyendo un libro, meditando, disfrutando el atardecer, etc. A diferencia de otras personas. Y también hay empáticos que son extrovertidos y también disfrutan las grandes reuniones. Eso no quiere decir que después no tengan las mismas consecuencias, ¿eh? Entonces, una persona que no tiene esta sensibilidad a la dopamina requiere de más estímulos exteriores. Entonces, cuando esta sensibilidad está presente, pues estas personas empáticas, lo que pasa es que pues, con poquito ya se sienten en su nivel de felicidad. Ya tuve mi dosis de cariño esta vez. Ya tuve mi dosis de amigos. Ya, suficiente. Necesito retraerme un poquito para balancearme. Está bien. Ahí hay que empezar a leer o a respetar la forma de ser de cada persona cada vez que empezamos a conocer todas estas cosas, ¿no? Que son interesantes y son como parte de la información de cada quien. Entonces, bueno, ¿qué áreas de la vida afecta esto de la empatía? Primero, la salud. Como decíamos, el ser empático y el no saber por qué absorbes todas estas sensaciones y todos estos síntomas ajenos, etcétera, te puede dar una sensación de abrumación, de fatiga, de agotamiento, etcétera. Puedes incluso haber sido diagnosticado con agorafobia, con fatiga crónica, fibromialgia. Puedes sufrir de migrañas, de dolor crónico, etcétera. A nivel emocional, puedes sufrir de ansiedad, depresión o ataques de pánico. Eso es por el lado de la salud. Puedes caer en adicciones. ¿Esto por qué? Porque las adicciones, sea lo que sea, adormecen tu sensibilidad. Te desconectan de esas emociones tan a flor de piel que sientes. Entonces es como estar anestesiado por la vida. Entonces es fácil que estas personas caigan en cuestiones de drogas, alcohol o incluso comida, cualquier cosa que impida que sientas o que te conectes con el exterior. En cuanto a las relaciones, al amor, al sexo, etc., inconscientemente estas personas pueden relacionarse con parejas tóxicas y volverse ansiosas, deprimidas o enfermarse incluso físicamente. Dan su corazón fácilmente. O sea, ya habíamos dicho que son generosas y que se abren y demás, ¿no? Entonces, es muy fácil que se enganchen con personas que aparentemente necesitan cuidados, que necesitan de ti. Entonces se enganchan fácilmente con narcisistas o con otro tipo de desórdenes. En general, ahorita no vamos a entrar en todos esos detalles que hay muchos, ¿no? Son muy amorosos y entonces esperan a veces ingenuamente que las demás personas sean igual y esto no siempre sucede. Absorben el estrés y las emociones de sus parejas simplemente por el hecho de interactuar. Imagínense si hay relaciones sexuales, pues todavía la interacción o el entrelazamiento de esas energías se da a un nivel mucho más profundo. Entonces ahí es cuando las energías de la otra persona empiezan a afectar también el karma, se absorbe
Son muchas otras cosas que ya hablaremos en alguna otra ocasión, pero el caso es que si, por ejemplo, tú eres una mujer empática y tu pareja está en un momento dado enojado, triste, deprimido, lo que sea, puede ser que tú, al final del fin de semana maravilloso que pasaron y muy romántico y lo que sea, te sientas enojada, deprimida, etcétera, porque absorbiste todo eso de él. No es porque sea tuyo. Entonces, mucho cuidado. Como padres, por ejemplo, se abruman mucho y se preocupan de todo y se cansan excesivamente por las exigencias a veces que creen que sus hijos les están imponiendo. Hay veces que son tan sensibles o tan fijados en cada detalle que todo lo quieren hacer perfecto, o incluso todos esos sentimientos, esas sensaciones o el dolor que están experimentando sus hijos, ellos, en el afán de que no sufran, pueden también absorberlo. Quizá no se los quiten, o sea, el aprendizaje de los niños ahí va a estar, pero los papás empiezan a ayudarles con esta carga en ese sentido, ¿no? Entonces se abruman más. De, ay, es que qué sentiría, ay, es que qué trauma le causé al hacer tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? En el trabajo, pues los drenan las personas negativas, las personas que son pues, literalmente vampiros energéticos, si no aprenden a poner límites. También se agotan cuando están trabajando en oficinas o en lugares donde hay poca privacidad. Precisamente por lo que les decía, la gente, cada persona tiene su burbujita energética, por decirlo así. Entonces, si hay 15 personas trabajando en un espacio medianamente pequeño y está ahí una persona empática, es muy probable que si no sabe poner esos límites, aunque sean energéticos, va a absorber muchas cosas, independientemente de lo que esté ocurriendo físicamente, porque también los estímulos de ruido excesivo, de voces altas, a veces hay gritos, a veces hay problemas y se están ventilando ahí en todos lados, todo esto obviamente les va a afectar, ¿no? Y otra área que afecta esto de la empatía, y que esto es muy padre, en mi opinión, a algunas personas les dará miedito, son las percepciones extraordinarias. Son personas más intuitivas, son personas que a veces tienen premoniciones, que tienen sueños muy poderosos, a veces proféticos. Entonces, ¿esto por qué es? Hemos platicado en algunas ocasiones sobre la intuición. Y la intuición se basa mucho, si no es que casi al 100%, en una capacidad de observación muy aguda. Entonces imagínense estas personas que ven con sus ojos, que sienten al máximo todo, qué cantidad de información no tendrán. Por eso pueden tener más premoniciones o ser más intuitivos que el promedio de las personas. Entonces, bueno, si tú no sabías que eras empático, quizá no te explicabas por qué a las interacciones con ciertas personas o por qué ir a ciertos lugares no eran tolerables para ti. Entonces, o por qué eran estresantes, o por qué te dejaban así de plano como hilacho después de terminar el día, ¿no? Entonces, a medida que vas descubriendo todo esto, descubriendo tus características, pues puedes no solo enriquecer tu vida y corregir algunas actividades o hacer algunas cosas que pueden favorecerte no solo a ti, sino también a las personas que te rodean. La clave es, obviamente, hacerte responsable tú de lo que es tu sensibilidad, de las estrategias que vas a aprender y aplicarlas, obviamente, para evitar que te sobrecargues. También otra cuestión es sobre el género. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque pensamos, bueno, si ahorita te describo a una persona empática, probablemente pienses que es más fácil encontrar personas empáticas en mujeres, pero también hay hombres. El problema es que pues estamos en una sociedad donde en general se ha hecho que el hombre crea que pues no debe llorar, que no debe sentir tanto, que no debe expresar sus emociones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un hombre siente demasiado y pues sentir en general, o sea, hay veces que esas sensaciones te llevan a la lágrima de plano, etcétera. Entonces, esos juicios de las personas que nos rodean, ¿no? Si son chiquitos, pues de los papás o de los maestros o de los compañeritos de la escuela, de los amigos, ¿no? De no ser suficientemente masculino, o que eres chillón, o que debilucho eres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
reprimen sus emociones y ya después se olvidan, como que le ponen un bloqueo a esa sensibilidad. Los hombres empáticos bien equilibrados frecuentemente tienen un alto índice de inteligencia emocional, entonces eso los hace muy carismáticos también. Sobre todo, o sea, cuando son inteligentes emocionalmente, pues obviamente no le tienen miedo ni a sus emociones ni a las de las otras personas. Entonces esto los convierte en parejas, amigos o líderes, pues muy compasivos y muy atractivos también. A las mujeres tampoco o sea, no crean que por ser más aceptadas las emociones en las mujeres la hemos tenido tan fácil, ¿no? Por supuesto que se nos permite quizá expresar un poco más las emociones y demás, o la intuición femenina famosa, etcétera, ¿no? Pero al expresar, por ejemplo, si tú eres sensible y lloras por cualquier cosa, no se te percibe como una mujer poderosa. Entonces, pues esto tampoco está tan padre, ¿no? O sea, en el mismo caso de los hombres, para que perciban que yo soy una mujer poderosa y que soy fuerte y decidida, etcétera, no puedo mostrar mis emociones, no puedo llorar. Entonces me las guardo, ¿por qué no? También, por otro lado, pues vamos a hacer este recuerdo de las brujas, ¿no? Ellas eran muy empáticas, en el sentido de que percibían más allá de lo normal, de que pues podían ver o sentir, o sea, ellas estaban muy abiertas en ese sentido. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando expresaban lo que sabían, las perseguían y las mataban. Entonces, pues nuevamente escondes tus conocimientos, escondes tus emociones y pues te cierras por temor a ser malentendida, juzgada, abandonada, no querida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí la consecuencia de las mujeres empáticas puede ser caer en relaciones codependientes. Pues de repente como que caemos en roles de cuidadoras, de atender a los demás, o a la pareja, y nos olvidamos de nosotras mismas. Entonces, bueno, ahora la parte buena. ¿Cómo vamos a manejar la empatía sin morir en el intento? Y aquí van los tips interesantes. Y esto pues nos sirve en general a todos, ¿eh? O sea, seas tan sensible o si detectaste con esas preguntas que les hice al principio que tienes un nivel moderado de empatía, de todas formas te sirve. Vamos a escuchar. Número 1. Establece límites saludables. Esto se los he repetido, bueno, hasta el cansancio, creo que desde el live del día 1. Pero bueno, para los empáticos, por la naturaleza que tienen desinteresada y preocupada por los demás, etcétera, les cuesta trabajo decir que no. Entonces, esto puede traerte problemas, pues si te comprometes demasiado o te agotas emocionalmente. Aquí hay que controlar mucho el tiempo que pasas con personas que te drenan o personas que sabes que te hacen sentir mal, ¿no? Con gente estresante o actividades estresantes. Hay que aprender a decir no o a moderar nuestros sís. Hay que establecer límites bien claros y pues que no te importe que te critiquen o se enojen. De todas formas, cuando tú empiezas a ponerte como prioridad y a decir que no y a poner límites, de todas formas las personas se van a empezar a molestar porque no te tienen a su entera disposición 24 horas del día, los 7 días de la semana y todo el año, ¿no? Entonces, pues mejor di no cuando quieras decir que no. Otro buen recurso es practicar el mindfulness. De esto también hay otro live por ahí en mi canal si quieren verlo. Y bueno, aquí porque es importante. Si eres una persona empática, sueles relacionarte con lo que pasa a tu alrededor. Te involucras mucho y demás, ¿no? Entonces, es particularmente importante que para que no te sobresatures, apartes cierto tiempo para ti, cierto tiempo para sintonizarte contigo y que no estés todo el tiempo enchufado hacia las necesidades de los demás, hacia lo que quieren todos los demás, hasta lo que requieren o exigen de ti, sino que date tu tiempo para recargar tus propias pilas, estar contigo mismo. Y en esos momentos, pues hay que aprovechar para enfocarte en tu respiración, para aquietar tu mente, para centrarte en tu cuerpo, etc. También un buen tip es hacer una meditación que te ayude a practicar la no identificación con el otro. Aquí es un poco el contrario de todos somos uno. Aquí se trata un poco de separarte de ese uno o de esa unidad que somos. Se trata de verte a ti y a tus emociones como separadas de los demás.
precisamente para que no te agobies y para que no te abrumes y para que no te duela, porque realmente hay veces que duele el cuerpo. Entonces, hasta. Otro buen tip, ignora a tu crítico interno. Esta es una vocecita terrible, también ya hemos hablado de ella muchas veces y vive adentro de tu cabeza. Esta espera cualquier oportunidad para criticarte. Entonces cuando empiezas a darte cuenta de cómo eres y de poner límites y demás, te puede empezar a decir cositas desagradables como, ay, ¿por qué sientes tanto todo el tiempo? ¿Qué tienes de malo? ¿Qué tienes defectuoso? ¿Por qué eres tú tan diferente? ¿Qué está mal contigo? Eres demasiado sensible. Eres muy chillón, muy chillona. ¿Por qué te duele tanto lo de los demás? ¿Qué te importa lo que le pase al vecino? Etcétera. Otra, por el otro lado, no haces lo suficiente, tienes que esforzarte más, da más para que te quieran más. Entonces, esa vocecita que te está machaque y machaque para bien o para mal, quítala. No creas en estos autoataques. Número 4 de tips. Practica la autocompasión. Aquí es muy curioso porque las personas empáticas son excesivamente compasivas con los demás, pero con ellos no. Con ellos son unos tiranos, no se tratan bien. Esta voz interna que les mencionaba en el punto anterior es muy fuerte y muy juzgona y muy fea. Con los demás pueden ser súper tolerantes, pero con ellos no. Entonces, 3 puntos que lleva la autocompasión. 1. Reconoce y nota tu sufrimiento. Hay veces que no le das crédito, que dices, ay, lo que yo siento no importa tanto, mejor me voy a consolar a mi amiga que sí está sufriendo. No, date tu lugar. Otro, sé amable contigo mismo por tu sufrimiento, permítete llorar, permítete sanar, busca ayuda. Y el último, recuerda que la imperfección que a veces crees que tienes es parte de la experiencia humana. Tú lo reconoces en los demás y por eso hay veces que crees que puedes ayudarlos, pero tú también tienes esa parte de imperfección y no puedes ser perfecto todo el tiempo. Entonces date chance de tener tus imperfecciones. Otro tip, pasa tiempo en la naturaleza. Esto lo mencionábamos muy brevemente anteriormente. Las personas empáticas se recargan mucho en contacto con la naturaleza. Si tú estás cerca de montañas, del mar, del campo, de donde sea, incluso de un parque, no importa, pero que estés en contacto con la naturaleza, esto es maravilloso. La naturaleza tiene efectos sanadores, entonces te vas a relajar y vas a ver cómo te vuelves a sentir nuevamente tú mismo. Vas a sentir cómo tu nivel de energía va subiendo de nuevo. Entonces, y energéticamente hay muchos tips, pero les voy a dar los 4 que a mí me parecen más importantes. 1, y este es de protección. Y este les sirve para cualquier tipo de protección, realmente como para ir blindados en cualquier espacio. Antes de salir de tu casa, respira profundamente y empieza a visualizarte rodeado de una esferita de luz. Puede ser luz blanca, si tú crees en los ángeles y en los arcángeles, puede ser de luz azul y dorada del arcángel Miguel, que es el de la protección, del color que tú quieras, pero rodéate de esa esfera. Y esa esfera va a ser la que te proteja por todos lados. Y ahí decreta, cuando estés haciendo esta respiración y esta visualización, que nada que no se acorde con tu energía va a poder pasar esa barrera. Vas a ver cómo cambia la situación. Te vas a dar cuenta, por supuesto, de todo lo que pasa. Simplemente esa energía no va a pasar tan rudamente hacia ti. Otra, practica el enraizamiento. Camina, ¿qué es esto? Enraizamiento o grounding en inglés es realmente arraigarte en la tierra, enraizarte, es como echar raíces de nuevo. Hay veces cuando estás sintiendo tanto, sientes incluso esa sensación como de ir flotando, como de que tu cuerpo no lo sientes tan vívidamente. Casi sientes más lo que están sintiendo los demás que tu propio cuerpo. Entonces, para enraizarte, y esta también es una buena forma de limpiar toda la energía electromagnética de la que nos cargamos a veces con el uso de aparatitos como computadora, de teléfonos, etc. Camina descalzo sobre la tierra o sobre el pasto. Abraza un árbol o si no tienes acceso de plano a tierra, pasto o lo que sea que puedas descalzarte y andar o acostarte y que toda tu columna quede pegada al piso, simplemente ponte a meditar un ratito. Imagínate que que de tu centro van a salir a través de las plantas de tus pies
raíces o haces de luz o como tú quieras visualizarlo. El caso es que lleguen al centro de la tierra, que tú les sueltes a la tierra todas esas incomodidades, sensaciones, sentimientos, energías negativas, etcétera, y que la tierra te las regrese sanas y totalmente fuertes nuevamente para que puedas seguir caminando campante por tu vida. Otro tip es darte baños de tina con sales, también te reaniman. Y la última es practica la respiración consciente. Esta es muy útil, claro, para enraizarte número 1, pero también si estás en la categoría de las personas empáticas que tienen ataques de pánico, sufren ansiedad, la respiración consciente es un recurso maravilloso, de verdad que funciona perfectamente para centrarte, para estar en el aquí y el ahora, para volverte realmente consciente y mover tu atención de esa sensación de pánico, de ahogamiento, etcétera, de todo lo que estás sintiendo, para darte cuenta de que estás bien. Entonces, bueno, pues estos son los tips que les puedo dar. Me encantaría saber quién de ustedes que me esté escuchando son empáticos, cuáles son sus experiencias, cómo se sienten cuando están en ambientes muy densos con personas muy pesadas, cuando están en multitudes, etc. Sería súper interesante platicar con ustedes de esto y pues los invito a que me escriban y a pues obviamente darle like y compartir este video tanto de aquí como de mi canal de YouTube. Y pues ya de paso los invito a que me sigan en mis redes sociales. Mis páginas son Gabriela Benítez Coach aquí en Facebook. Tengo una página web por si quieren visitarla y suscribirse. Al suscribirse les llega como en una hora más o menos una meditación de relajación que está muy padre, sobre todo para las personas que ahorita les está costando trabajo dormir. Pueden hacerla tanto en la noche ya para conciliar el sueño o cuando de día se sientan muy cansados, entonces logran relajarse y continuar con su vida. También aquí en Facebook tengo la página dedicada a cuestiones más de este estilo, como más energéticas, de terapias complementarias, que es Anamkara por Gaby Benítez Coach. En YouTube tengo mi canal también, ahí pueden encontrar todos los lives que he hecho hasta el momento. Y bueno, los invito si quieren también, por supuesto, sesiones individuales de coaching, de tarot terapéutico, perdón. Y ahorita, hasta nuevo aviso, tengo una promoción donde se llevan una lectura de tarot terapéutico y una hora de sesión de coaching. ¿Para qué es esto? Para que lo que te salga en la lectura podamos aterrizarlo y crear un plan de acción. Todo esto por 900 pesos. Normalmente cada sesión la cobro en 600, entonces es una buena oportunidad. Y pues bueno, gracias por acompañarme esta noche. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.